Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. ¿Cómo están? Bendecidos, gloria a Dios. Vamos a tener, ¿verdad?, la última lección, ¿verdad?, de este expositor y esperando Dios ya para el domingo que viene tendremos nueva enseñanza y damos gracias a Dios por ello. Muy bien, antes de principiar la palabra del Señor o la enseñanza, voy a orar para que sea el Señor el que me ayude a poder compartir con ustedes esta enseñanza. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que me das un domingo más, Padre, de poder compartir esta enseñanza, Señor. Te doy gracias, Señor, por estos medios que hay, Señor, en los cuales puede llegar la palabra a diferentes lugares, Señor. Gracias por ello. Y a usted, Señor, me encargaré de darle toda la honra y toda la gloria desde hoy para siempre. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, como dijimos, es la última lección, ¿verdad?, de este expositor para el domingo 31, ¿verdad?, de agosto, es la lección número 27. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a principiar, ¿verdad?, primeramente, ¿verdad?, leyendo la verdad central, ¿verdad?, como acostumbramos a hacerlo cada domingo, ¿verdad?, que a la verdad central, ¿verdad?, dice, como está escrito, a través de Jesús, Dios ha provisto todo lo que necesitamos para vivir en victoria. El versículo clave lo encontramos en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a principiar a leer la palabra de Dios. En esta mañana la enseñanza la tenemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y el versículo 13 y 15. Y luego pasamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Son 2 o 3 versículos que tenemos que leer en esta mañana, que es 1, 6, 8 y 12. Gloria al Señor. Muy bien, antes de principiar, ¿verdad?, pido disculpas, ¿verdad?, por la semana pasada tuvimos problemas de tecnología y en realidad la voz no salió como debería ser, pero hoy estamos aquí para honra y la gloria del Señor. Amén. Muy bien, ya dijimos ahora que la lección la número 27 y el título es Vivir para Jesús. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a dar principio a la lectura, que ya dijimos la cita, aleluya, la repetimos una vez más, la encontramos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 13 y 15, y luego pasamos al capítulo 3, 1, 6, 8 y 12. Gloria al Señor. Voy a principiar a leer la palabra del Señor en esta mañana, aleluya, a la cual, aleluya, le damos gracias a Dios porque Dios es grande. Pues sí, gloria a Dios. Muy bien, la palabra del Señor se lee como está escrito, dándole honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Por lo demás, hermanos, orad por vosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Estoy leyendo el capítulo 3 y leí el versículo 1, ahora vamos a leer el 2. Y para que seamos librados
de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino porque daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¡Qué tremendo! A los tales mandamos y exhortamos a nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Gloria al Señor. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios, aleluya. A manera de introducción, ¿verdad? En esta mañana, vamos a leer lo que está escrito en el expositor, ¿verdad? Pero dice de la siguiente manera: cuanto más tiempo servimos a Jesús juntos, tanto más nos damos cuenta de que nos necesitamos unos a otros. El ánimo y la comunión que nos brinda nuestra familia de la fe es vivificante, especialmente en los momentos difíciles. Gloria al Señor. Es vivificante, claro que sí es. Las cartas de Pablo a la iglesia de Tesalónica muestran el amor genuino que el apóstol tenía por los creyentes allí. Una y otra vez celebró la fidelidad de estos creyentes y se regocijó por el ánimo que le brindaron, aunque Pablo todavía tenía algunas instrucciones que compartir con ellos. El pasaje de hoy comienza con otra expresión de su gratitud a Dios. Por esto, hermanos y hermanas en Cristo, la gratitud es una celebración de lo que tenemos. Con demasiada frecuencia, nuestra mente se vuelve hacia el anhelo por lo que no tenemos, pero ese tipo de pensamientos pueden llevarnos hacia deseos malsanos. A lo largo de su carta, Pablo exhortó a los creyentes a mostrar gratitud. Su mandato de ser agradecidos aparece en casi todas sus listas de conducta cristiana. Como gratitud no es nuestra inclinación natural, debe de ser nuestra elección intencional, así como debemos recordarles a nuestros hijos que agradezcan a las personas por los regalos o actos de bondad. También nosotros mismos debemos ser agradecidos por todo lo que hemos recibido. Algunos de los regalos más maravillosos de Dios son las personas que siguen a Jesús junto a nosotros. Principiamos en la parte 1, en donde nos dice: manténganse firmes en la fe.
Y dice el segundo inciso, escogidos y llamados. Después de sus instrucciones sobre el hombre del pecado, Pablo volvió al tema del gozo y la gratitud por la fe de los tesalonicenses. En toda la región se hablaba de su fiel perseverancia. Pablo se sentía muy animado al escuchar cómo se habían aferrado firmemente a su enseñanza. Luego describió de dónde provenía esa fidelidad. En el versículo 13 que acabamos de leer, Pablo no podía evitar agradecer a Dios cuando pensaba en los hermanos tesalonicenses. La frase de Pablo de que Dios los había escogido desde el principio es única en sus cartas, pero se asemeja a la manera en que otros autores bíblicos describen el plan de salvación de Dios como algo que está en marcha desde la fundación del mundo. Tenemos, ¿verdad?, en primera de Pedro 1:20, ¿verdad?, que la palabra dice, ya destinados desde antes de la fundación del mundo. Le damos gracias a Dios por ello, que nosotros ya hemos sido destinados desde antes de la fundación del mundo, y damos gracias por ello, pero manifestados en los postreros tiempos. Ahora, en los postreros tiempos, se ha manifestado esa salvación para nosotros por el amor a vosotros. Gloria al Señor. También da otra enseñanza, ¿verdad? En Apocalipsis 13:8 es otra forma de entender la frase, ¿verdad?, que fueron, ¿verdad?, ellos escogidos. Dice Apocalipsis 3:8, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Gloria al Señor. Muy bien, seguimos adelante, ¿verdad?, con la palabra del Señor, ¿verdad? Estamos dándole gracias en esta mañana porque el Señor, ¿verdad?, nos ha bendecido, ¿verdad?, y estamos todavía aquí dándole gracias a Dios por ello. Muy bien, dice, escogidos para estar entre los primeros en escuchar y recibir el Evangelio, una primicia, la de la cosecha mayor que vendrá. Pablo señaló que era Dios quien obraba entre ellos, y dentro de ellos, para lograr esta fidelidad, habían elegido creer y estaban decididos a permanecer fieles, pero fueron elegidos por Dios, amados por el Señor y santificados por el Espíritu, da resultado de la gracia de Dios y de la propia voluntad de ellos, de seguirlo. Pablo pasó del pasado describiendo el plan de Dios desde el principio a la salvación presente de los creyentes y su gloria futura. Gracias a que respondieron al llamado de Dios a la salvación, compartirían la gloria de Jesús en parte aquí en la tierra y en su plenitud cuando Él regresara. Pablo, ¿verdad?, estaba muy contento y estaba dándole gracias a Dios, ¿verdad?, por la fidelidad de estos tesalonicenses, que aún en tan poquito tiempo, ¿verdad?, que estuvo con ellos, ¿verdad?, las enseñanzas, ¿verdad?, que Él les dio, ellos la pudieron acatar, ¿verdad?, agarrar y aferrarse, como dice de la palabra del Señor. Eso es lo que nos enseña, ¿verdad?, esta mañana la palabra de Dios, que debemos de aferrarnos, agarrarnos de la palabra de Dios. Muy bien, sigue diciendo la palabra del Señor. Se ha dicho que el conocimiento es poder. Pablo se dio cuenta de que el conocimiento de los tesalonicenses de la verdad de Dios
les daría fuerzas para soportar cualquier dificultad. Así que les dijo que tuvieran en cuenta todas las cosas que les había enseñado. Toda la verdad que Pablo había enseñado a los tesalonicenses, tanto en sus cartas como en su enseñanza cara a cara, les daría fuerzas para enfrentar la persecución continua. Por eso Pablo enfatizó la necesidad de retener, seguir bien aferrados a todo lo que había dicho, aferrarse al conocimiento en lugar de las emociones puede ser difícil, especialmente cuando surgen los problemas. Pero parte de madurar en la fe es elegir, creer lo que sabemos que es verdad sobre Dios en lugar de confiar en nuestros sentimientos. Como lo había hecho en su primera carta, Pablo prosiguió a la conclusión de 2 Tesalonicenses orando por los creyentes. Nuevamente oró que fueran consolados, fortalecidos para continuar demostrando su fe a través de sus palabras y sus obras. Confiados y aferrados a Dios mismo, dan buena esperanza, es más que una ilusión, es una certeza y confianza en promesa de Dios. Tanto el consuelo como la esperanza son resultados directos de la gracia de Dios. Tenemos la parte 2, ¿verdad?, que dice, oren por nosotros. Pablo terminó su oración por los creyentes tesalonicenses pidiéndoles que también oraran por él. Especialmente debían orar que el Evangelio se extendiera rápidamente y que Pablo y sus compañeros fueran librados de la gente malvada que se oponía, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad?, Pablo le decía, oren por nosotros, ¿verdad?, para que esta palabra, este Evangelio se extienda más todavía, ¿verdad? Y esas oraciones, ¿verdad?, era lo que pedía Pablo, ¿verdad?, y que los ayudara, ¿verdad?, a estar firmes a pesar de las persecuciones, ¿verdad?, que sucedían en esos tiempos, ¿verdad? Persecuciones, ¿verdad?, siempre ha existido y siempre va a existir. De una manera o de otra, ¿verdad?, el enemigo quiere, ¿verdad?, sofocar o opacar la palabra del Señor. Pero debemos estar orando, y las oraciones que ustedes hacen, ¿verdad?, lo hacen a la persona al ministro o que ministra la palabra, que siga adelante, que no se detenga a través de cualquier circunstancia que haya alrededor. Dice la palabra del Señor, usó una vez más, ¿verdad?, la palabra, ¿verdad?, finalmente no significaba que hubiera terminado de compartir este contenido esencial. En la solicitud de oración, Pablo utilizó una forma de la palabra que significa seguir orando continuamente. La propagación del Evangelio debe de ser un enfoque regular de oración para los tesalonicenses y debería de serlo también para nosotros, ¿verdad? El enfoque siempre de la oración para que esa palabra, ¿verdad?, que usted lleve o que usted predique, ¿verdad?, llegue, ¿verdad?, a corazones sensibles, ¿verdad?, y puedan ellos, ¿verdad?, aceptar la palabra del Señor. Muy bien, sigue diciendo más adelante, como siempre suceder, ¿verdad? No todos, dice la palabra, Pablo señaló que no todos recibieron el Evangelio.
con tanta voluntad o entusiasmo como lo había hecho los tesalonicenses. Probablemente se estaba refiriendo a la gran resistencia que estaba enfrentando en Corintio. Predicando la palabra en Corintio, miró que había un poco de lucha ahí durante ese tiempo, como sus amigos tesalonicenses entendían la oposición por su experiencia personal, ¿verdad? Pablo les estaba escribiendo y diciéndoles, tengo un poco de persecución, un poco de oposición aquí en Corintios, pero yo sé que ustedes van a orar por mí, porque ustedes ya pasaron, ¿verdad?, por esas oposiciones que hubo, ¿verdad? Pero ahora les pido, dijo Pablo, que oren por mí, porque estoy en este lugar, ¿verdad?, que estoy predicando, que estoy enseñando, ¿verdad?, la palabra del Señor. Muy bien, sigue adelante. Más adelante dice, probablemente se estaba refiriendo a la gran resistencia, ¿verdad?, que estaba en Corintios, como ya mencionamos. Pablo confiaba en que ellos intercedían por él. No solo había recibido el Evangelio de buena gana, sino que su fiel perseverancia se había hecho notoria. Al encontrarse Pablo con una diversidad de reacciones del Evangelio, sabía que los tesalonicenses comprendían, ¿verdad?, que el Estado, ¿verdad?, que él comprendían por la oposición, ¿verdad?, que él estaba pasando, ¿verdad? Es muy, ¿verdad?, muy bonito, ¿verdad?, que pidamos oración, ¿verdad?, cuando estamos pasando por ciertas, ¿verdad?, dificultades, ¿verdad? Me refiero cuando predicamos el Evangelio, ¿verdad? Oren por nosotros para que la palabra, ¿verdad?, se siga extendiendo, ¿verdad? Ese es el trabajo que debe de ser de cada uno de nosotros, que el Evangelio se extienda y que nosotros, ¿verdad?, como dice al principio de la enseñanza, aferrarnos, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Muy bien, seguimos adelante en esta mañana, dándole la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Hay una enseñanza, ¿verdad?, de la oración, ¿verdad?, por la cosecha, ¿verdad?, como dice Mateo 9, 37 y 38, dice, ¿verdad?, el trabajo es mucho, ¿verdad?, y los obreros pocos, ¿verdad? En otras palabras, el Evangelio, el trabajo, el Evangelio es mucho, pero tenemos que orar, ¿verdad?, por esas personas que llevan el Evangelio, ¿verdad?, para que ese mensaje que lleve dé el resultado, ¿verdad?, como debe de ser. Gloria al Señor. Muy bien, seguimos adelante, ¿verdad? Tenemos que siempre, ¿verdad?, fortalecidos en Él, porque Él es el único que nos puede ayudar. Fuera de Él, nada podemos hacer, pero fortalecidos en Él, sí lo podemos hacer. Aunque Pablo pidió a los tesalonicenses que oraran por Él, su mayor preocupación era el bienestar espiritual de ellos. Sobre todo quería animarlos a permanecer fieles a Dios. La declaración de Pablo sobre la fidelidad del Señor en 2 Tesalonicenses, ya estamos en el capítulo 3, su versículo 3, contiene sus dos expectativas sobre la naturaleza de la ayuda de Dios: fortalecer y proteger a los creyentes del maligno. Tenemos que pedir fortaleza, ¿verdad?, para los creyentes, ¿verdad?, en contra, ¿verdad?, del maligno, porque el enemigo anda como león rugiente, el Señor lo reprenda, buscando a quien devorar. Él no le gusta la palabra de Dios, él no le gusta que el Evangelio se extienda, ¿verdad? Así es que tenemos que, ¿verdad?, orar, ¿verdad?, para que sea el Señor el que nos dé la fortaleza y la protección que necesitamos en contra del maligno, que el Señor lo reprenda. Ambos contienen la idea de que Dios hará esto no solo en el momento, gloria a su nombre, presente, sino continuamente. Ciertamente, esa fortaleza y protección serían mayores que cualquier cosa que el maligno pudiera traer
en contra de ellos. Esa protección y esa fortaleza, ¿verdad?, debe ser siempre por las oraciones de los hermanos que están llevando la palabra a diferentes lugares. Aún por los pastores, ¿verdad?, que están trabajando en las diferentes iglesias, ¿verdad?, siempre es bueno, ¿verdad?, orar por cada uno de ellos, que el Señor los ayude a seguir adelante, ¿verdad?, que el trabajo del Señor, ¿verdad?, no es en vano. Muy bien, seguimos adelante, ¿verdad?, con la palabra del Señor. Pablo había estado preocupado por esta iglesia, porque su tiempo entre ellos se había cortado. Solo tuvo unas pocas semanas para establecerlos en la verdad de Dios, habiendo oído de su fidelidad a Dios y su enseñanza. Me imagino, ¿verdad?, que es como en el día de hoy, ¿verdad?, cuando un pastor no tiene, ¿verdad?, mucho tiempo para enseñar a una iglesia y 2, 3 semanas que el Señor le permite, ¿verdad?, estar en esa iglesia, la enseñanza que Él da, ¿verdad?, fortalece a aquellos creyentes, ¿verdad?, y ahí ellos agarran fortaleza, aunque la enseñanza haya sido por poco tiempo, una semana, dice la palabra del Señor, que estuvo Pablo ahí, pero sin embargo, ¿verdad?, para establecerlo de la verdad de Dios, habiendo oído de su fidelidad y a Dios y su enseñanza, Pablo expresó gran confianza en ellos, en su determinación de ser obedientes a Dios. Pablo se sentía contento, ¿verdad?, y daba gracias a Dios, ¿verdad?, porque, repito, que en tan poquito tiempo, ¿verdad?, ellos pudieron aprender y fortalecer y poder, ¿verdad?, testificar más adelante, ¿verdad?, aunque vino la persecución, vino la lucha, pero aún sin embargo ellos siguieron adelante y Pablo se sentía muy contento por ello y daba gracias a Dios, ¿verdad?, por esa fortaleza que ellos tenían. Muy bien, dice la palabra del Señor. Pablo terminó esta sección con una breve oración, el tipo de petición a Dios que marcaba muchas de sus cartas. Su deseo era que Dios los guiara a comprender y a expresar el amor de Dios, soportando pacientemente todo sufrimiento. La oración era él: Señor, ayúdalos a soportar, ¿verdad?, toda persecución que hay alrededor, ¿verdad? Y esa era la oración, ¿verdad?, que él estaba, ¿verdad?, predicando, o mejor dicho, orando por cada uno de ellos. Dice la palabra del Señor. A lo largo de sus escritos, Pablo llama repetidamente a los creyentes a demostrar un amor abnegado, el tipo de amor que pone las necesidades de los demás por delante de las nuestras. El amor que los tesalonicenses habían recibido de Jesús era el tipo de amor que Pablo quería que se mostrara unos a otros. Eso es lo que significa ser como Jesús. Lo que Él nos ha dado, debemos darlo a los demás. La parte 3, ¿verdad?, dice de la siguiente manera: continúe siempre haciendo el bien. No estén ociosos. Gloria al Señor. O sea, no estén ahí nomás sin hacer nada, ¿verdad? Trabajen siempre, manténganse ocupados, ¿verdad?, en la palabra del Señor, ¿verdad?, testificando, ¿verdad?, orando, ¿verdad?, hablando de almas nuevas, ¿verdad? De esa manera es no estar, ¿verdad?, ociosos, sino que continúen siempre haciendo el bien. Aunque Pablo comenzó esta sección final refiriéndose cariñosamente a los tesalonicenses como hermanos y hermanas, los mandatos que siguen son directos y contundentes. De hecho, Pablo escribió a los creyentes tanto sobre el tema de la ociosidad
como sobre los acontecimientos del tiempo del fin. Su preocupación no era la teología de ellos, sino su carácter. En las semanas que transcurrieron entre la primera y la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, seguramente fue informado de algunos detalles sobre la ociosidad, o sea, no hacer nada, de los creyentes. En su primera carta, Pablo mencionó que los creyentes no deben de abandonar su trabajo, pero en su segunda carta deja claro que la ociosidad se había convertido en un problema, ¿verdad? Habían abandonado tal vez sus trabajos, ¿verdad? Para dedicarse, ¿verdad? A la palabra del Señor y hubiera estado bien, ¿verdad? Pero resulta que en el lapso de un poco de tiempo ni trabajaban en lo secular, ni tampoco estaban trabajando, ¿verdad? Llevando el Evangelio a diferentes lugares. Por eso Pablo, ¿verdad? Se vio obligado, ¿verdad? A escribir y decirles, no estén ociosos, ¿verdad? La ociosidad, ¿verdad? No es buena. O sea, estar haciendo nada, ¿verdad? No es bueno. Siempre debemos de mantenernos ocupados, ¿verdad? En la palabra del Señor. Pablo se puso a sí mismo como ejemplo, ¿verdad? Dice, podría haber esperado que los creyentes proveyeran para sus necesidades mientras él estaba con ellos en Tesalónica. Pero en lugar de eso, Pablo trabajó esperadamente para proveerse a sí mismo. En los tiempos o el tiempo que estuvo ahí, él, ¿verdad? Él estuvo trabajando, ¿verdad? La palabra del Señor en diferentes partes de la Biblia dice que él hacía tiendas, ¿verdad? De campaña, ¿verdad? Era uno de sus trabajos que él estaba haciendo y se mantenía pues ocupado en lo secular, ¿verdad? Pero en esta carta que está escribiendo, ¿verdad? Como dije al principio, ni trabajaban en lo secular, ¿verdad? Ni tampoco estaban trabajando, ¿verdad? Llevando el Evangelio. Por eso se dio, ¿verdad? Obligado, ¿verdad? A escribir esta carta, ¿verdad? De la que estamos leyendo en esta mañana. Dice la palabra del Señor, Pablo les recordó su enseñanza específica, de que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Aunque algunos podrían querer aplicar la frase de manera general a todas las personas, Pablo se centró específicamente en los cristianos. Pablo no estaba sugiriendo que los creyentes no debían ayudar a las personas necesitadas. De hecho, incluso recogió ofrendas para ayudar a los creyentes que estaban padeciendo dificultades. En el versículo 11, Pablo les dijo a los tesalonicenses que había oído cómo la ociosidad o la sociedad había llevado a algunos de ellos a convertirse en carga para los creyentes y que su inactividad había conducido a la intromisión y a la ofensa. Algunos que no se habían mantenido ocupados se habían entremetido en diversos asuntos, amenazando la unidad y la salud de la iglesia. Por no haber estado trabajando, ¿verdad? Se estaban metiendo, ¿verdad? En negocios que no convenían, ¿verdad? Y por eso mismo, a ver, Pablo, aleluya, se vio obligado, ¿verdad? A llamar la atención, ¿verdad? De estos creyentes, ¿verdad? Que habían dejado, ¿verdad? De trabajar, ¿verdad? Y al dejar de trabajar, ¿verdad? Se habían convertido en carga, ¿verdad? Para los otros creyentes y que su inactividad, ¿verdad? Lo había conducido a intromoción y la ofensa. Algunos que no se habían mantenido ocupados se habían, ¿verdad? Entremetido, ¿verdad? En cosas que no
debería de haber sido en diversos asuntos, amenazando la unidad y la salud de la iglesia. Era malo, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Afectaba la iglesia, ¿verdad? Muy bien, dice la palabra del Señor. Pablo ordenó que estas personas que regresaran a su trabajo y se ocuparan de sus propias necesidades. La unidad era fundamental para la capacidad de la iglesia de soportar fielmente la persecución. No podían darse el lujo de permitir que ese comportamiento divisivo continuara. No podía continuar de la manera que ellos estaban, ¿verdad?, haciendo, ¿verdad? Les ordenó, ¿verdad?, regresen a su trabajo, ¿verdad?, y sigan trabajando, ¿verdad? Dice, no podían darse el lujo de permitir que ese comportamiento divisivo, ¿verdad?, continuara. Tuvo que Pablo, ¿verdad?, parar alto y mandarles una carta, ¿verdad?, y decirles que eso no estaba, ¿verdad?, no estaba nada bien, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, dice uno de los incisos, ¿verdad?, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 13 y 18, dice, únanse, ¿verdad?, a los que obedecen, ¿verdad? O sea, unirse, ¿verdad?, a los que siempre están trabajando en la palabra del Señor. Aunque Pablo usó palabras fuertes para aquellos que se habían vuelto ociosos, animó a los creyentes diligentes a seguir haciendo el bien. La vida cristiana requiere determinación para seguir haciendo lo correcto, incluso cuando es difícil. Pablo les dijo claramente a los tesalonicenses que tomaran nota de quienes rehusaban obedecer lo que decimos en esta carta. Los creyentes deberían apartarse de esas personas desobedientes y no relacionarse con ellas, aunque todavía eran parte de la familia de la iglesia, necesitaban corrección, ¿verdad? Eran unas cuantas, ¿verdad?, creyentes, diría yo, que no estaban obedeciendo la palabra del Señor, pero estaban ahí en la iglesia. Él les recomendó, ¿verdad?, que no se juntaran con ellos, ¿verdad?, sino que trataran de apartarse, ¿verdad?, porque ellos estaban haciendo mal. Por eso Pablo les mandó esa carta, ¿verdad?, que se apartaran de esas personas desobedientes y no relacionarse con ellos, ¿verdad? Aunque todavía eran parte de la familia, ¿verdad?, de la iglesia, necesitaban corrección. Pablo quería que fueran tratados de esa manera para que se arrepintieran y fueran completamente restaurados. En ambas cartas a los tesalonicenses, las palabras finales de Pablo describían a Dios Padre y al Señor Jesús como la fuente de paz. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, oró que el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Pablo incluyó esta carta escribiendo una bendición final de su puño y letra. Tal vez tenía la intención de transmitir su autoridad especial, o tal vez estaba extendiendo una cortesía a los tesalonicenses por su estrecha relación con ellos. O tal vez le preocupara que cuestionara si la carta había sido escrita por falsos maestros. Bueno, quiera que fuera su razón, Pablo quería que la iglesia tesalonicenses estuviera completamente seguro de que la palabra de la carta, ¿verdad?, era suya, ¿verdad? Damos gloria a Dios por ello. Estamos para finalizar en esta mañana, ¿verdad? Vamos a leer los últimos versículos que están aquí. Dice, al igual con su primera carta, Pablo concluyó
con una expresión de gracia. La gracia de Dios los había prosperado para el regreso de Jesús. La gracia de Dios les había dado fortaleza para soportar la persecución. La gracia de Dios siempre estaría con ellos. Muy bien, vamos a finalizar en esta mañana, ¿verdad? Con, aleluya, ¿qué nos dice Dios? ¿Verdad? Pablo pidió a los creyentes de Tesalónica que oraran por él y por su labor misionera. Al mismo tiempo, él oraba fervientemente, él oraba fervientemente por ellos. Está claro que vivir para Jesús en este mundo es imposible con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la gracia y la fuerza y la paz que vienen de estar unidos a Jesús. Solo con la fortaleza y la gracia de Dios podemos soportar fielmente todas las dificultades. Hablar del amor de Jesús a la gente que nos rodea. Gloria al Señor. Muy bien, voy a orar, ¿verdad?, para despedir la clase, ¿verdad? Si no, antes voy a decir que todavía estamos orando, ¿verdad?, por las personas que están, ¿verdad?, faltas de salud, ¿verdad?, que el Señor les sane, ¿verdad?, y les quite todas esas influencias, ¿verdad?, del enemigo que han querido llegar, ¿verdad? Seguimos orando, ¿verdad?, por el pastor Rubén Delgado, que el Señor le siga dando fortaleza y que lo ayude, ¿verdad?, a seguir adelante. Pero lo más importante es que le dé su salud. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, para Dios no hay nada imposible. Tenemos la fe, ¿verdad?, que el Señor va a hacer algo con el pastor Rubén Delgado. Seguimos orando también por Omar, ¿verdad?, el sobrino de nuestro hermano, ¿verdad?, ahí en la iglesia Centro Cristiano, nuestro hermano Fausto. Seguimos orando por él. Seguimos orando también por Manuel, ¿verdad?, Men, como le conocemos, ¿verdad?, que el Señor lo sane, ¿verdad?, y le quite toda esa influencia, ¿verdad? También oramos por Antonio, ¿verdad?, ahí en North Hollywood, que tuve la oportunidad de conocerle, ¿verdad?, una buena persona. Estamos orando por él, ¿verdad?, para que el Señor le sane. Para Dios no hay nada imposible. Bien, saludamos, ¿verdad?, a la congregación del Centro Cristiano, Fuente de Vida, a los pastores, a Pastor Rubén y la hermana Rosemary Delgado, que el Señor les siga bendiciendo y sigan adelante. Gloria al Señor. Oramos también aquí por los pastores, ¿verdad?, Fernández, Raúl y Blanca Fernández, que el Señor les siga ayudando a trabajar en esa obra que es de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Damos gracias, ¿verdad? Gracias, Raquel, por enviarnos esa tarjeta, aleluya, de ánimo, ¿verdad? Y que el Señor te bendiga, ¿verdad? Estamos siempre, mi esposa y yo, orando por ti, para que el Señor te ayude a seguir adelante. Muy bien, voy a orar para despedir la clase en esta mañana, dándole gracias al Señor. Nosotros somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, de aquí de Lancaster. Oren por nosotros, ¿verdad?, para que el Señor nos siga ayudando cada día, ¿verdad? Estamos, ¿verdad?, tomando este medio, ¿verdad?, para predicar el Evangelio, podríamos decirlo así, ¿verdad? Esta enseñanza es la palabra de Dios y llega a diferentes lugares, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por la tecnología que hay hoy, ¿verdad?, que nos permite llegar a diferentes partes. Voy a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad que me has dado más en esta mañana de poder llevar, ¿verdad?, esta palabra a corazones, ¿verdad?, sensibles que no te conocen, Señor, para que por medio de este mensaje un día ellos te lleguen a conocer, Señor. Ese es el único motivo que hacemos esta enseñanza, Señor. Te damos gracias a Dios, que el Señor, aleluya, nos siga ayudando
para poder seguir adelante. Y a usted, Señor, le doy toda la honra y toda la gloria desde hoy y para siempre. Amén. Que el Señor le bendiga.